Bueno, buenos días, tardes y noches para muchos. Hoy voy a hablarles un poco sobre el magnetismo y campos magnéticos. Pues presentado por mí, por José Manuel Alarcón. Hoy voy a ser su expositor, presentado hacia el ingeniero Karim Correa Arana y pues también hacia mis compañeros de fundamentos de máquinas eléctricas. Pues empezando, primero pues tenemos el contenido del curso. Empezaremos con un video introductorio. Este video introductorio tendrá una duración entre 5 a 8 minutos, 9 minutos, donde vamos a tener un poco de la introducción sobre los campos magnéticos, pero más generalizado hacia la Tierra. Es un video que pues me gustó mucho y es muy interesante desde Discovery. Después seguimos con la introducción al magnetismo. Aquí hablaremos de la definición de conceptos clave y las propiedades magnéticas muy básicas. Después, por segundo, pues tenemos la historia del magnetismo. Pues aquí más o menos tendremos un breve recorrido por la historia en la comprensión del magnetismo. En el contenido 3 tenemos campo magnético y sus propiedades. Aquí haré una explicación pues detallada del concepto del campo magnético, las líneas de flujo y pues cómo se mide. En el ítem 4 tenemos el magnetismo en la naturaleza. Aquí haremos tendremos como un poco de hablar sobre la Tierra, del magnetismo y en otros objetos que se encuentran en la Tierra, que pues son de la naturaleza, ¿sí? En el punto 5 tenemos las relaciones entre la electricidad y el magnetismo. Aquí está la ley de Faraday, de Ampere y pues cómo la corriente eléctrica genera campos magnéticos. En materiales magnéticos pues tendremos también los tipos de materiales magnéticos y cómo responden a los campos magnéticos externos. En el ítem 7 tenemos las aplicaciones prácticas. Hablaremos un poco de las aplicaciones en la tecnología, la medicina y pues la vida cotidiana. En el siguiente ítem tenemos haremos un ejercicio ejemplo. Este ejercicio ejemplo yo me basé mucho, fue un ejercicio muy genérico de cómo hallar si estamos en algún punto el campo magnético dentro de la Tierra. A raíz de esto pues también les traigo un ejercicio propuesto para que lo puedan resolver. Por consiguiente está pues una simulación de un imán y pues la brújula en el campo magnético de la Tierra. En el punto 11, contenido 11, pues tendremos un experimento. Es el mismo experimento que les presenté el día de la clase, pero esta vez un poco pues mejor explicado. También en el ítem 12 pues ya tenemos las conclusiones y pues en el ítem 13 pues tenemos las referencias. En las conclusiones lo quise hacer solamente con palabras y pues también tendrán por qué solamente las palabras, porque son tan importantes. Luego tenemos aquí que pues vamos a empezar con el video introductorio. Lo dejaré pues en reproducción y en unos cuantos minutos pues volvemos a vernos. Pues no voy a dejar que se vea ahí mi cara pues viendo 8 o 9 minutos el video, pues porque no sería lo apropiado. Listo, entonces vamos a reproducirlo. Al principio, los humanos descubrieron el magnetismo como un pequeño milagro, una piedra oscura que atraía el hierro con una fuerza invisible. En una
época en que el fuego fue dominado para hacer herramientas, cuando ya todas las estrellas tenían nombre, aparecía algo verdaderamente mágico. Una roca con mente propia. Era un efecto sin causa. Cuando nació la ciencia, lo hizo en la colonia griega de Melitus, 650 años antes de Cristo, en un jueves por la mañana o algo así. La gente empezó a buscar una explicación lógica para este complejo mundo. Las calamitas, piedra e imán eran parte de esta curiosa complejidad. La calamita es un metal ferroso, un imán natural. Los griegos hallaron depósitos en la provincia de Magnesia, origen del nombre que se le dio. Hipócrates, al tiempo de inventar la medicina, pensó que algo tan raro como la calamita debía ser bueno para algo, así que le atribuyó poderes curativos. En la Edad Media, la calamita era famosa por aumentar la elegancia y el encanto, amén de restaurar la armonía marital. La gente pensaba que curaba todo, desde males cardíacos hasta la gota. Los marinos hablaban de leyendas de naves hundidas a causa de que las montañas de calamita les extraían los clavos del casco. En 1269, Petrus Peregrinus comenzó a explicar la magia. ¡Tarán! Explicó que toda calamita, si rotaba libremente, apuntaba a la misma dirección. Esta roca tiene propiedades muy especiales y resulta que es verdad. Peregrinus también demostró que la roca podía transferir su poder magnético a una aguja de hierro común y corriente. Se colgaba en el puente y los marinos podían navegar al norte. Los viajeros ya no tenían que depender del sol y las estrellas como guías. Magnetice un pedazo de hierro, colóquelo sobre un pivote y ya tenemos una brújula, lista para guiar a un marino dominguero por la bahía o a Colón hasta el Nuevo Mundo. La piedra le reveló a Flavio su amor secreto por el polo, pero este se lo reveló al marino. En 1600, el revolucionario tratado de Guillermo Gilbert sobre el imán reveló que golpeando el hierro se provoca un magnetismo en el metal. También dictaminó que una aguja imantada colocada sobre agua no solo apuntaba al norte, sino que se inclinaba también hacia la tierra. La aguja parecía querer alcanzar algo. Para Gilbert, esto significaba que la Tierra tenía un alma magnética. Y estaba en lo cierto. La Tierra en sí es un imán gigantesco. Los investigadores de hoy piensan que el magnetismo procede de la corriente de metales líquidos en el núcleo terrestre, pero hay todavía tantas preguntas como respuestas. Sabemos que los imanes vienen en todos tamaños, tan grandes como el mundo y tan pequeños como un átomo. Hoy sabemos que el origen de todo magnetismo está en el átomo, y de este la forma de cómo funciona el mundo. La manera en que el mundo funciona no es más que el átomo y sus cargas eléctricas, con nombre propio, el electrón y el núcleo. Estas son esencialmente las dos partes del átomo. El núcleo consiste en pequeñas cosas flotando en medio de un volumen gigante en el que los electrones giran alrededor. Si tenemos una carga eléctrica que se mueve, crearemos un campo magnético. Pero si estos imanes se alinean mal, surge el polo norte y el polo sur, y existe un polo norte y un polo sur, los cuales van en sentido opuesto. El efecto neto entonces es de cero magnetismo, y esos son la mayoría de las sustancias. No tienen magnetismo. Pero en algunos metales,
como el hierro, se alinean grupos de átomos que orientan sus polos en la misma dirección. Estos grupos se llaman dominios magnéticos o regiones de imantación uniforme. De pronto tenemos una acumulación de todos los polos norte por un lado y todos los polos sur por el otro. Ya tenemos una barra de imán. Un poco más, mira eso. Puedes ponerle un poco más, luego se sigue igual. De esta forma se puede observar el magnetismo. ¿Qué notas que pasa cuando los deja caer? El campo magnético no es uniforme. Tiene líneas magnéticas invisibles que salen de ambos extremos del imán. Mira esas bellísimas líneas magnéticas de fuerza. La Tierra es un poco grande, pero si pudiéramos rodearla de polvo de hierro, se verían esos lazos de fuerza magnética. Como todos los imanes, las líneas del campo de la Tierra convergen en sus polos magnéticos. Ese campo es el que nos protege de la radiación cósmica. Como el Sol es una estrella grande y poderosa, está constantemente proyectando un chorro muy poderoso de partículas cargadas que vuelan a través del espacio. Y allá donde tocan el planeta Tierra puede dañarnos la radiación que causan, nos puede provocar cáncer en la piel, cataratas, etc. El campo magnético de la Tierra canaliza esas partículas cargadas y actúa como barrera para prevenir que ataquen la atmósfera. Sin embargo, el campo terrestre se sumerge en el polo norte y en el polo sur. Cuando estas partículas cargadas llegan a la atmósfera, la ionizan, fabrican un débil plasma como el que vemos aquí. Plasma, un gas supercaliente en el que los electrones son separados de su núcleo. Estos velos de plasma son lo que vemos en la maravillosa luz que llamamos la aurora boreal. Estas cortinas de luz vivieron en las leyendas de la gente del norte. Los Inuit de Alaska pensaron que la aurora boreal representaba las batallas celestiales. Los alemanes del siglo XVI creían que el cielo estaba en llamas. Para los Chukchi de Siberia, las almas de sus difuntos vivían en la luz. Más al sur, en el calor del Valle de la Muerte, Death Valley, de California, la historia del campo magnético de la Tierra afirma que está encerrado entre capas de roca. Cuando la roca se forma, algunas de sus partículas magnéticas se alinean con el campo magnético del planeta. Con muestras cortadas de las diferentes capas de piedra, los científicos demuestran que la Tierra ha tenido el mismo alineamiento magnético durante 700.000 años. Pero al ir una capa más abajo, las rocas revelan que ha habido épocas en que las agujas de las brújulas no habrían apuntado al norte. Una de las cosas más extrañas en el magnetismo puro es la inversión magnética. La idea de que el campo magnético completo del planeta pueda desalinearse del eje de rotación puede hacer que en lugar de apuntar al norte, el campo magnético apunte al este por un tiempo y después se restabilice y la aguja de la brújula apunte al sur. El Valle de la Muerte es un lugar ideal para saber más sobre la inversión magnética. Existe una falla activa que recorre todo el fondo del valle. Ha interesado a estos lechos del lago, los ha volteado, los ha impulsado y los arroyos se han diseccionado a través de ellos. Y con ello tenemos casi un 100% de exposición. Este es uno de los pocos lugares que podemos visitar. El campo magnético se inició en un estado normalmente magnetizado y al recorrer 3 o 4 metros encontramos un estado discretamente inverso. Aún así, lo que descubrimos es la historia del campo terrestre. Todo pequeño lecho, al formarse, conserva precisamente el campo magnético existente en el momento. Las muestras del núcleo se analizan en un magnetómetro para determinar la fuerza y dirección del campo magnético. Los investigadores usan esta información para trazar un mapa geomagnético que muestra la historia de las inversiones en el campo de la Tierra. Lejos del Valle de la Muerte hay otros lugares para estudiar el geomagnetismo.
Listo. Ya después, pues como vieron en el video, vamos a empezar un poco con lo de esto del magnetismo, y pues volviendo con ustedes vamos a hablar un poco sobre el mundo del magnetismo. Bueno, este fenómeno que ha intrigado a la humanidad durante siglos tiene sus raíces en descubrimientos históricos que han marcado en nuestra comprensión del universo. Hagamos primero una pregunta y miremos qué es exactamente el magnetismo. Bueno, el magnetismo es una fuerza fundamental de la naturaleza que pues involucra la interacción entre objetos que poseen propiedades magnéticas. En la antigüedad pues se descubrió que ciertos minerales tenían la capacidad de atraer objetos de hierro, dando inicio a la fascinante historia del magnetismo. Uno de los primeros registros históricos es el uso de la magnetita por parte de los antiguos chinos, quienes notaron sus propiedades atractivas hacia el hierro. Pues este fenómeno se describió en textos antiguos, como el libro de Ham, alrededor del año 200 a.C. Durante la Edad Media, los marineros utilizaron brújulas magnéticas basadas en la magnetita, que es como les decía, fue pues uno de los primeros registros históricos que pues utilizaron por medio de este mineral de hierro, perdón, y pues lo utilizaban mucho para la navegación. Este conocimiento viajó a Europa, donde los científicos como William Hilbert realizaron experimentos para entender mejor el magnetismo, estableciendo, digamos, las bases de la teoría moderna. Digamos, luego la conexión entre la electricidad y el magnetismo se reveló en el siglo XIX, gracias a que los científicos como Hans y otro como lo fue Faraday demostró que una corriente eléctrica generaba un campo magnético. Y pues Faraday descubrió que un campo magnético cambiante podía inducir corriente eléctrica. Bueno, desde la generación de energía eléctrica hasta los dispositivos modernos como los discos duros, el magnetismo está presente pues, en diferentes tecnologías, como lo sabemos muchos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando cargamos un Apple Watch, un reloj inteligente, o cargamos los nuevos celulares como son el iPhone en un cargador inalámbrico. Y pues esto lo vemos en las tecnologías que utilizamos a diario. Por consiguiente, pues pasemos ahora a un recorrido a lo largo de, pues, después de esta introducción, a lo largo de la historia del magnetismo. Empecemos por los primeros descubrimientos. En la antigüedad, la magnetita, un mineral magnético, fue descubierto por diversas culturas. Los chinos pues utilizaban las brújulas, más o menos en el siglo... bueno, eso fue antes de Cristo, mientras que los griegos conocían las propiedades magnéticas de la piedra llamada magnetita. Bueno, pues durante la Edad Media la brújula se convirtió en una herramienta esencial para la navegación. Los marineros europeos dependían de ella para explorar mares desconocidos, marcando una era de descubrimientos y aventuras impulsadas por el magnetismo. Ya avanzando hacia el siglo 17 con William Hilbert, un médico que pues también físico, él era de nacionalidad inglesa. Su obra de Magnete estableció la diferencia entre el magnetismo terrestre y el de los imanes. Digamos que pues consiguiente la conexión entre la electricidad y el magnetismo. Esa conexión se reveló ya pues acercándose al siglo XX, eso fue en el siglo XIX, donde Hans y su descubrimiento de que con una corriente eléctrica genera un campo magnético marcó el inicio de la relación íntima entre estos dos fenómenos. Bueno, ¿y qué pasó con Faraday? Se preguntarán ustedes. Digamos que Faraday a través de sus experimentos mostró cómo un campo magnético cambiante podía inducir corriente eléctrica. Esto sentó las bases para la generación de la electricidad que usamos hoy.
Ya en el siglo XX, la teoría cuántica pues proporcionó una comprensión más profunda del magnetismo a nivel molecular. Pues esto nos lleva a la era contemporánea, donde continuamos pues explorando y aplicando estos principios en diversas áreas. Ya pasando ahora un poco, que profundizamos aún más sobre el campo magnético, vamos a hablar de sus propiedades. Comencemos más o menos por lo básico, que es un campo magnético. No sé si alguno de ustedes sabrá qué es, pero en lo que yo investigué y pues he buscado, pues digamos, el concepto más generalizado es que un campo magnético es la región del espacio donde las fuerzas magnéticas influyen en objetos magnéticos o en corrientes eléctricas. Visualicémoslo como líneas de flujo que surgen de polo norte de un imán y entran por el polo sur. Bueno, ahora nos preguntamos cómo se mide la intensidad de un campo magnético. Utilizamos unidades como el Gauss, que fue lo que pues, vimos durante casi todo el transcurso del curso de Fundamentos de Máquinas, o digamos también el Tesla para cuantificar la intensidad del campo. Estos parámetros pues, nos permiten comprender la fuerza y el alcance del magnetismo en un determinado entorno. Bueno, los objetos magnéticos, al ser colocados en un campo, experimentan fuerzas magnéticas que lo atraen o repelen. Pues este principio es esencial en la creación de motores eléctricos y otras tecnologías. Ya digamos avanzando un poco, pues hay diferentes tipos de materiales que responden de manera distinta a los campos magnéticos. Los materiales se clasifican en ferromagnéticos, antiferromagnéticos y paramagnéticos. Pues según corresponden estos pues, al campo magnético, es crucial para entender la conducta de los materiales en diversas aplicaciones. En términos generales, pues un campo magnético se crea mediante movimiento de carga eléctrica, desde corrientes eléctricas en un alambre, o como lo explicaba en la clase que vimos, en la exposición que vimos el lunes, también digamos con corrientes dentro de un núcleo terrestres. Diversas fuentes generan campos magnéticos. Digamos el campo magnético terrestre es esencial para la orientación de las brújulas. Como les decía, pues en la antigüedad las personas que iban a investigar en otras tierras se guiaban por medio de las brújulas, que eso fue muy importante en la historia. Además, pues la Tierra con la radiación pues magnética nos protege de la luz solar dañina y pues creando la magnetosfera que nos resguarda. Ya siguiendo un poco con ahora digamos la variedad de materiales magnéticos y pues su comportamiento. Comencemos por lo básico. ¿Cuáles son los tipos principales de materiales magnéticos? Clasifiquemos los materiales en tres categorías principales, como les decía: los ferromagnéticos, antiferromagnéticos y paramagnéticos. Cada uno tiene propiedades únicas, distintas en respuesta a los campos magnéticos. Primero empecemos, el hierro y el cobalto son un ejemplo de materiales ferromagnéticos, mientras que el óxido de manganeso es antiferromagnético. Los materiales paramagnéticos incluyen aluminio y titanio. En los materiales ferromagnéticos, las pequeñas regiones llamadas pues, dominios magnéticos se alinean en presencia de campos magnéticos externos, creando un imán. En antiferros magnéticos, estos dominios se alinean de manera opuesta, anulándose mutuamente. Los materiales paramagnéticos tienen átomos o moléculas magnéticos individuales que se alinean débilmente en respuesta a un campo magnético externo. Los ferromagnéticos son esenciales en la fabricación de imanes.
mientras que los antiferromagnéticos y paramagnéticos se encuentran en aplicaciones de dispositivos electrónicos, como les contaba, cuando nosotros cargamos un Apple Watch o cargamos el celular, ahí podemos encontrar, digamos, esos tipos pues de antiferromagnéticos y paramagnéticos. Son sensores o también lo encontramos en la medicina, muchos pues, equipos médicos. Pues un gran ejemplo pues sería tiene un nombre, la resonancia. ¿Se podrían cambiar las propiedades magnéticas de los materiales? Pues yo diría que sí. Pues, y pues según lo que consulté, mediante la magnetización, al aplicar un campo magnético externo puede alinear o desordenar los dominios magnéticos, pues alterando las propiedades magnéticas del material. Por eso cuando nosotros vamos, o no sé si han escuchado que se hace una resonancia, te piden que te quite todos los materiales metálicos, ya que pues esto puede dañar un poco el procedimiento que se está haciendo. Bueno, ahora pues vamos a pasar con las aplicaciones prácticas del magnetismo pues en nuestra vida cotidiana y en tecnologías innovadoras. Comencemos por algo común, donde encontramos aplicaciones en magnetismo en la vida diaria. Yo creo que todos nos hemos observado, o eso se veía mucho antes, no sé ahora, pues en mi casa aún se ve, que en las neveras encontramos muchos imanes para pegar así sea un calendario o un muñequito. Eso pues se nota mucho que en la vida cotidiana está. También están las brújulas de los teléfonos modernos, también está presente en las tarjetas de crédito, que pues también es un gran ejemplo. Y pues por último en las bandas magnéticas, que pues eso creo que se utilizan, no sé si estoy mal, pues si llega a ser así pues me podría corregir el profesor, que para almacenar la información, por ejemplo en la red de Wi-Fi o internet. Ya también en algo más moderno, como les contaba ahorita, en las resonancias magnéticas pues se utiliza campos obviamente magnéticos para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo. Pues, y también saber que pues, al utilizar estos campos magnéticos pues no se da como una radiación dañina, y pues así proporcionando diagnósticos precisos. También están los generadores eléctricos, que pues convierte la energía mecánica en electricidad mediante la rotación de bobinas o campos magnéticos. Ayer el compañero Jefferson nos explicaba también que con la energía eólica, por medio de lo que él nos explicó de la ley, no me acuerdo del nombre bien, por el movimiento de las astas en la energía eólica genera que el imán se mueva, y al hacer esta rotación pues hace que haya energía. También pues vamos a hablar un poco de cuáles son las aplicaciones más avanzadas. Tenemos los motores eléctricos en vehículos eléctricos. Tenemos los aerogeneradores que utilizan para que funcionen entre campos magnéticos en movimiento mecánico, convirtiendo la energía del viento en la electricidad, que es lo que les he hablado ahorita, como lo explicaba ayer el compañero Jefferson. Digamos que también los imanes son esenciales en los altavoces, auriculares, ofreciendo digamos una amplia gama de experiencias audiovisuales y de movimiento. Bueno, por consiguiente, yo les traje un ejercicio donde pues para que se guíen un poco y pues entiendan un poco de cómo se calcula digamos el campo magnético en cierto punto en la Tierra. No quise explicar un poco más allá, porque digamos en la exposición del lunes ya les expliqué más o menos lo esencial para tener una introducción sobre lo que seguía en las siguientes exposiciones. Pero en este caso me quise centrar más que todo en los diferentes campos magnéticos, los diferentes tipos que hay. Y hoy, como lo explicó nuestra compañera Sofía, pues quise traer digamos la intensidad pues, del campo magnético por la ley de Biot. Entonces, pues vamos a calcular la intensidad del campo magnético, que en este caso es B,
en un punto específico a 1 metro de distancia pues, de una corriente eléctrica de 2 amperios. Entonces pues utilizamos la fórmula del campo magnético y donde la impermeabilidad del vacío, yo les proporciono esta fórmula y pues la corriente eléctrica son 2 amperios y R es la distancia de 1 metro. Entonces yo les proporciono aquí la fórmula del cálculo y denme un segundo. Y pues ahí podríamos, digamos, explorar el ángulo de inclinación magnética también. Entonces, supongamos que en el punto del... Un segundo. Listo. Entonces, empecemos un poco con la explicación. Tenemos el cálculo, pues en la fórmula es 4pi por 10 a la menos 7, como se las propuse, por 2 amperios sobre 2pi por 1 o sobre 1 metro. El resultado de todo esto nos da 1.27 por 10 menos a la menos 7t. Pues podríamos explorar el ángulo de inclinación magnética local, que si supongamos que en este punto el componente vertical del campo magnético es 2 por 10 a la menos 8 t y el componente horizontal es 1 por 10 a la menos 7 t. El cálculo de inclinación magnética es tangente a la menos 1 por el campo magnético vertical sobre el campo magnético horizontal. Y pues el resultado de esta inclinación magnética es igual a la tangente a la menos 1 por 2 por 10 a la menos 8t sobre 1 por 10 a la menos 7t, y esto es igual, haciéndolo en la calculadora, de 11.54 grados. Digamos, también podemos calcular algo más, que es como explorar, digamos, la inclinación magnética a medida que nos movemos hacia el polo magnético. Supongamos que en otro lugar la inclinación magnética es de 20 grados. Entonces, el cálculo del cambio en inclinación sería igual a la inclinación del nuevo lugar menos la inclinación en el punto original. El resultado de esto es el cambio de inclinación es igual a 20 grados menos 11.54 grados, y eso es un equivalente a 8.46 grados. Listo, y bueno, aquí les traje un ejercicio para que ustedes lo puedan resolver. Digamos que supongamos que nos encontramos a una distancia de 2 metros de una corriente eléctrica que lleva 3 amperios. Utilizamos la fórmula que el campo magnético es igual a U por I sobre 2pi por R. Para calcular la intensidad del campo magnético, pues B está en un punto específico. Aquí les doy los datos de cada, digamos, la corriente eléctrica es 3 amperios, la distancia de la corriente es 2 metros, la permeabilidad del vacío es 4pi por 10 a la menos 7t por M sobre A. Tenemos el cálculo y pues ya aquí la pregunta, que es cuál es el valor de la intensidad del campo magnético en este punto. Se realiza lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio, pero pues para que se puedan guiar un poco. Y ahora vamos a procederemos a la simulación, que esta fue la que yo les traje. Como podemos observar, esta yo la saqué de la universidad del PET, de la Interactive Simulation, que fue el que nos trajo Jefferson. Entonces yo ahí saqué una simulación que me parece muy interesante porque podemos ver los campos magnéticos de la Tierra y pues por medio de una brújula nos podemos guiar. Entonces, como pueden ver, yo aquí muevo la Tierra y la brújula se va moviendo buscando los campos magnéticos pues, de la Tierra. Por ejemplo, en el lado izquierdo azul tenemos los campos magnéticos. Tenemos el campo magnético en general, el campo magnético en X, el campo magnético en Y.
Y por acá podemos mirar la fuerza pues de la barra imantada, podemos ponerla en 100 o podemos ponerla en 0, cosa que pues no va a tener, digamos, campo magnético la Tierra si la llevamos a poner en 0. Dejémosla en 50, aquí podemos invertir la polaridad, y si invertimos la polaridad podemos observar que la brújula pues también cambia su posición y buscando pues estar otra vez bien. En medio de esta simulación podemos ver dentro del imán cómo entran los polos, podemos mostrar el campo, también lo podemos quitar, podemos mostrar la brújula sino también quitarla. Bueno, pues a mí me pareció muy interesante esta simulación porque prácticamente estamos viendo cómo es el campo magnético en la Tierra y pues cómo funciona como tal la brújula. Creo que aquí también no estoy seguro, no. Pensé que podía cambiar a un polo negativo. Listo. Ya terminando la simulación, pues les voy a mostrar un poco sobre el experimento que realicé, que yo pues ese día se los presenté, pero no lo expliqué muy bien porque pues estaba un poco azarado porque no me cogía pues el sonido y eso. Aquí tenemos el experimento. Podemos visualizar que ¿cuál es la idea? Lo mismo que vimos en la simulación, pero en este caso con un imán. Y tenemos varias agujas pegadas pues, hacia alrededor del imán, donde pues, ellas quedan como levitando debido a que el campo magnético pues, hace que sea tan fuerte que ellas queden ahí. Si yo llego a estirar más los hilos, pues van a estar más cerca, pues literal se van a pegar al imán. Entonces el campo magnético aquí se puede observar muy bien. Como les explicaba ese día, en medio, o sea, busca mucho el polo norte y el polo sur, hacia donde entran, porque en medio del campo, como se ve en la simulación, no es tan fuerte, para que me entiendan un poco. Y por consiguiente, pues tenemos ya las conclusiones. Las conclusiones, pues, son pues la atracción, que pues se ve mucho en lo que he hablado y en lo que les he mostrado aquí en esta presentación. Tenemos la repulsión, que pues es cuando el imán pues tienen sus polos iguales, pues repelen pues el campo magnético lo repele. Tenemos el imán, que pues como es el elemento que todo el mundo conoce. También tenemos la polaridad. También tenemos la corriente, que pues como les explicaba, cuando en medio de un conductor pasa corriente se genera también magnetismo. Tenemos el flujo, tenemos también el ferromagnetismo, también tenemos las leyes y pues por último los campos. Aquí pues voy a colocar también porque puse cada una de estas conclusiones solamente con las palabras y pues con sus respectivas frases. Por consiguiente pues hacemos las referencias. En este caso en las referencias investigué un poco más, algunos libros en inglés, otros sí me tocó traducirlos pues porque no soy tan bueno en inglés. Pero tenemos el primero, que es National Geographic. Aquí me parece que es muy interesante porque uno encuentra más detallado todo. Yo creo que National Geographic es una de las empresas que se enfoca mucho en que todo esté muy bien explicado. Tenemos el Instituto Geofísico. También encontré una enciclopedia que está en inglés, que es ER100 Series. También es muy buena. Tenemos también el Centro de Investigaciones de Geociencias. También está otro que está en inglés, que es de European Space Agency. Está Wikipedia. También me agregué con algunos videos de YouTube, pero aquí pues puse pues los que más utilicé, que fueron los libros. Y para finalizar pues las preguntas, me gustaría que pues las copiaran, las tuvieran ahí en cuenta.
La primera pregunta, pues les daré un espacio también para que la respondan. Una de ellas es las leyes utilizadas para calcular el vector del campo magnético. Pues estas las vimos en las exposiciones del lunes y pues en las que hemos visto son dos leyes fundamentales. También tenemos el nombre de la primera roca encontrada magnética en la historia. Eso ya no les pude responder, pero nuestro compañero José, que dijo la magnetita, tenía toda la razón. Investigando bien, la magnetita fue una de las primeras rocas, entonces ahí pues me gustaría responder la pregunta porque no les pude traer. También que digamos les traje otra pregunta, que es qué sucede si el ángulo entre el vector velocidad y el vector del campo magnético es cero. ¿Qué sucede con la fuerza magnética? También para que la respondan. También traje cómo son las direcciones de los vectores en un campo magnético continuo y pues dibujarlas. Pues eso, como les mostré en la simulación, ahí se puede ver muy cerca para responder esto. Y ya para finalizar, pues esto es todo. Muchas gracias. Como les decía, mi nombre es José Manuel Alarcón y pues este trabajo fue presentado para el ingeniero Karen Correa. Gracias por todo.